Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, iglesia. Le damos gracias a Dios por la bella oportunidad de poder ministrar la verdad de su palabra en este domingo tan especial. ¿Dónde están las madres? Las madres. No, aquí hay mucho más madres de ahí. No escuché a las madres. ¿Dónde están las madres de acá? Aleluya. Por acá no hay madres. De este lado no hay madres. Yo veo bastante de este lado. Yo veo por ahí a Mariela, veo a Karina, veo a Gladys. Yo veo muchas madres por acá. ¿Dónde están las madres de este lado? Por favor, madres. Una bullita para las madres. No. Eso no cuenta. Iglesia, le damos gracias a Dios. Primeramente, porque ciertamente es una bendición estar por acá en este día de hoy. Y quiero aprovechar el festivo, el Día de las Madres, para comunicarles una verdad que creo que es aplicable para todos. Obviamente honramos a nuestras madres, honramos a todas las madres aquí presentes. Sin ustedes, la mayoría de los que estamos aquí, no estuviéramos aquí. Reconocemos y entendemos que su rol es de suma importancia. Pero yo creo que el mensaje del día de hoy nos aplica a todos. Todos los podemos poner por obra y en práctica. Pero quiero hablarles un poquito sobre la celebración del día de hoy, del Día de las Madres. Y el Día de las Madres, como todos sabemos, es una festividad en honor a la maternidad. Debo añadir, en honor a la maternidad femenina de la mujer. Valga la redundancia. Ustedes saben por qué estoy siendo específico. Pero el Día de las Madres es un día que de manera específica celebra la maternidad de la mujer que pare, de la mujer que tiene la capacidad de procrearse y de aquellas madres, mujeres femeninas que han optado por ser madres adoptivas también. Pero es de manera específica, escúcheme bien. La celebración del día de hoy de manera específica es para la mujer que biológicamente nació mujer. Para más claridad, para las mujeres que menstruan. Ese es el motivo de la celebración del día de hoy. Porque no quiero que como que se vayan a desviar. La mujer que menstrua, la que nació, me disculpan, con ovarios. Amén. Hay que ser específico hoy en día. Bueno, ustedes saben por quién yo estoy aquí ahora mismo, ¿verdad? Para las madres de verdad, aleluya. Y la celebración oficial del Día de las Madres surgió al principio del siglo pasado, como resultado de los esfuerzos de una mujer que no tuvo hijos, pero quiso honrar a su madre. Su nombre era Anna Jarvis. Después de la muerte de su madre, esta señora concibió la idea de celebrar los sacrificios de las madres que hacen por sus hijos. Y la festividad se hizo oficial aquí en Estados Unidos en el 1914. Y se estableció que el Día de las Madres se celebraría el segundo domingo de mayo. Por eso estamos acá en Estados Unidos celebrando el Día de las Madres este domingo. Aunque yo sé que otros países tienen otros días. Por ejemplo, me enteré esta semana que México lo celebra el miércoles. En República Dominicana es el último domingo del mes de mayo. Y así sucesivamente. Madres, yo quiero mencionarles que su rol es de suma importancia en la vida de su hijo. Y les voy a leer estas estadísticas. De acuerdo a un reporte del Grupo Barna, una empresa cristiana evangélica con sede en Ventura, California, hicieron un estudio y determinaron a través de este estudio que 6 de cada 10 cristianos en los Estados Unidos que hoy en día dice que recibieron su fe influenciados por un miembro de su familia. Y de esos, el 68% dice que recibió su fe influenciados por sus madres. La misma encuestadora determinó que el 70% de los adolescentes cristianos hablan sobre Dios con sus madres.
y el 60% ora a Dios con sus madres. La misma encuestadora dice que los adolescentes cristianos prefieren hablar con sus madres cuando buscan guianza espiritual. El 90% de los cristianos adolescentes dicen que consultan a sus madres con temas de fe y la Biblia. Y de eso el 90%, o sea, casi todos, confirmaron que sus madres les motivan a atender a la iglesia. El rol de la madre sobre la vida de su hijo es de suma importancia, porque los padres, las madres, son la influencia número uno de sus hijos. Escuche bien, iglesia. No son los artistas seculares. Escúcheme bien. No es la música. No es el pastor. No es el tío. Madres, padres, son la influencia número uno sobre la vida de sus hijos. Por eso usted ve que cuando uno de los dos falta, muchas veces esa vida, ese hijo, pues se encuentra en situaciones difíciles, vamos a decirlo así, para no entrar en muchos detalles. Pero es importante que usted entienda que la influencia número uno sobre la vida de sus hijos es usted. La influencia número uno sobre la espiritualidad en la vida de sus hijos es usted. Ni un amén. No vamos a asumir nuestra responsabilidad como padres. Bueno, en este caso, madres. No van a asumir su responsabilidad. Ustedes son la influencia número uno sobre sus hijos. Madres. Yo lo sé porque lo viví. Mis hábitos laborales los heredé de mi mamá. Yo siempre veía a mi madre que era la primera que se levantaba en la mañana en mi casa y era la última que se acostaba. Y obviamente mi madre me dio muchos consejos, muchísimos consejos me daba la doña. Pero honestamente las cosas que más me marcaron fueron las acciones. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo tenía 4 trabajos y trabajaba mucho como un burro y encontraba gozo en eso. Y un día analizándome me recordé, yo veía a mi madre trabajar como burra, con todo el respeto, mami, ¿sabes? Un ejemplo. La veía trabajar bastante, pero también de mi madre, aparte de la parte laboral, heredé el hábito o el superpoder de poder levantarme temprano. Yo creo que eso es un superpoder que no a todos les es dado. ¿Saben qué hacía mi mamá? Cuando estábamos en verano, en vacaciones de verano, esa señora me levantaba temprano en la mañana y me decía: mijo, te voy a mandar a hacer una diligencia. Me levantaba a las 7 de la mañana, en verano, vacaciones de verano. Y entonces yo me levantaba pensando de que ya iba a hacer la diligencia que tenía que hacer. Ir para la Duarte, tú sabes, mami, cuando tú me mandabas para la Duarte. Esa mujer me levantaba a las 7 de la mañana. Y yo: mami, ¿qué es lo que voy a hacer? Espérate. Me decía que me esperara. Yo: ¿qué? Mami, llevo 10 minutos despierto y no veo como que qué es lo que tú quieres que haga. Ve, siéntate en la galería a leer el periódico. Y después yo te voy a dejar saber lo que vas a hacer. ¿Te acuerdas, mami? ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo muy bien. Pues la doña en verano me levantaba temprano en la mañana y llegó un momento que en vez de decirme que me iba a mandar a hacer un mandado, me decía: levántate para que leas el periódico y te informes de lo que está pasando en el mundo. Y ahí me levantaba yo con los ojos que no los podía abrir de tantas lagañas que tenía. Bien incómodo porque mi madre me levantaba a leer el bendito periódico. ¿Qué periódico quería yo leer? Un muchacho de 14, 15 años. Pero luego llegó un momento en el que yo mismo me levantaba y me sentaba en la galería de mi casa a leer el periódico. Y cuando voy a la República Dominicana, siempre tengo esos recuerdos
Y mi anhelo y deseo es ir a la galería de mi casa, sentarme y leer el periódico. Pero fueron cosas que aprendí influenciado por mi madre. ¿Me están siguiendo? Desde el inicio de la humanidad, iglesia, Dios ha usado a las madres para marcar a sus hijos de manera positiva. La Biblia es bien clara cuando nos habla de Moisés y el llamado de él. Pero el llamado de Moisés no comenzó cuando Moisés se encontró con la zarza que ardía. Escuche bien. El llamado de Moisés no comenzó el día que él se tuvo el encuentro con el Señor. Ese encuentro ocurrió porque ya Moisés tenía un fundamento. Ya él tenía cierto conocimiento. Y ese fundamento lo recibió de sus padres. Sus padres prepararon la plataforma para que Moisés, cuando ya sea el momento, se convirtiera en quien él se convirtió. Dice Hebreos 11, 23 al 26. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Iglesia, su madre preparó la plataforma. Porque si usted lee Génesis, se da cuenta que Dios le concedió a la madre criarlo. Y yo me imagino que esa madre todos los días le hablaba a Moisés de quién él era. Y que llegó un momento en su vida en el que él decide renunciar a esos privilegios que tenía como egipcio, porque había una identidad en él que había sido forjada en él por su madre. No la cultura secular, no el secularismo, su madre. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y vemos también en el Nuevo Testamento cómo en los primeros días de la iglesia las mujeres han estado discipulando diligentemente a la próxima generación de creyentes. Pablo fue padre espiritual de Timoteo, pero fueron Loida, su abuela, y Eunice, su madre, quienes sentaron las bases para una fe sincera, no fingida. Dice 2 de Timoteo 1:5: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Influencia, iglesia. Influencia. Las madres tienen el poder de influenciar. Dice 2 de Timoteo 3:15: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Estos pasajes nos muestran la poderosa influencia que las madres pueden tener sobre la vida de sus hijos. Ni un amén. No, amén. Iglesia, el rol y la influencia de las madres con sus hijos tienen un valor inmesurable. Y es importante que todos los que estamos aquí reconozcamos eso. De que ese poder, esa influencia que una madre tiene sobre su hijo es única. Escuche bien, es única. Uno puede casarse, uno puede tener hijos y obviamente uno se separa, porque es bíblico que los hijos se separen de los hijos cuando comienzan su familia. Pero todavía hoy en día mi madre tiene influencia sobre mí.
Ambos, mi padre también. El poder de la influencia de las madres, nosotros lo tomamos a la ligera. Muy a la ligera. Y en este día de hoy estamos acostumbrados, iglesia, a leer Proverbios 31, que está perfectamente bien. Honestamente, creo que es el pasaje perfecto para el día de hoy. Pero yo estuve pensando, es que Proverbios 31 tiene unas expectativas que, honestamente hablándoles, no todas las mujeres pueden vivir de acuerdo a esa expectativa. No porque no tengan la capacidad, sino por la realidad, por su realidad en el momento. Y yo quiero hablarles a todas las mujeres que están acá en el día de hoy. Aquellas que son madres, aquellas que quieren ser madres, aquellas que están orando para tener un esposo, para eventualmente convertirse en madres. Quiero hablarles al corazón, porque leemos Proverbios 31, o me pasa a mí cuando leo un pasaje bíblico y veo que comparo mi vida con lo que el pasaje dice, me desmotivo. Porque obviamente soy un humano mortal, valga la redundancia. Y cuando veo las expectativas que Dios tiene concerniente a cómo debo vivir, cuando fallo me siento mal. Y creo que a todos nos pasa, porque aquí no hay ningún superhéroe. Aquí todos somos de carne y hueso. Ni un amén. Ustedes están aquí, ¿verdad que sí? Amén, perfecto. Yo me imagino, yo no he hablado esto con mi abuela, pero me imagino que ella me dijo que se convirtió cuando tenía 22 años, tiene 93 ahora, literalmente tiene el triple o sea, su existencia completa siendo cristiana. Pero me imagino, mamá, que usted tuvo momentos de debilidad, sí, momentos en los que tal vez le falló al Señor, porque me imagino que nadie es perfecto. Sin embargo, la diferencia lo marca que todavía hoy en día ella proclama y está perseverando en su fe. Amén. Pero a veces nosotros vemos pasajes bíblicos que más que motivarnos, como que nos tumban. Porque vemos, ese Proverbio 31 es tremendo. Esa mujer de Proverbio 31, esa mujer trabaja, esa mujer cuida a los hijos, esa mujer es esposa, hace de todo, es una super mujer, honestamente. Y yo sé que acá, mujeres, ustedes son super mujeres, pero sé que a veces la misma vida, pues, acontece, la vida pasa y no estamos donde quisiéramos estar. O ustedes no se sienten que están donde quisieran estar. Y encima de eso, las expectativas siempre cambiantes de la sociedad de cómo es la maternidad ideal pueden ser agotadoras. Porque la sociedad también tiene una expectativa para con ustedes. Entonces está la expectativa que tiene la palabra, la expectativa que tiene la sociedad y la expectativa que tú misma tienes de cómo debes ser madre. Y eso puede ser frustrante. Dígame que sí o que no, dígame amén, dígame algo, hágame señas, píquenme el ojo. Eso puede ser frustrante cuando tú tienes expectativas de tantos lugares y no te sientes como con la capacidad de vivir de acuerdo a esas expectativas. Pero a mí lo que más me gusta de la Biblia es que la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que fueron imperfectos, pero se agarraron de la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito y la misión a la que Dios le había llamado. Madres, y ustedes tienen un compromiso grandísimo, primeramente siendo hijas de Dios, que creo que es el compromiso más grande que tienen, el servir a Cristo. Pero también tienen la responsabilidad de ser la influencia número uno en la vida de sus hijos. Madres, tienen la responsabilidad de ser la influencia número uno en la vida de sus hijos. Yo me he dado cuenta como poco a poco la sociedad ha ido bajando el estándar. Y bajando el estándar. Y el estándar va bajando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muchacho y iba a la escuela, yo recuerdo que los maestros eran aliados de los padres.
Es más, los maestros eran como los padres de los hijos, pasaban más tiempo con los muchachos en la escuela. Hoy en día, iglesia, hoy en día usted tiene que estar bien atento a lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela. Porque ahora mismo hay una batalla entre el sistema y los valores cristianos y los valores en sentido general, tratando de tergiversar el sentido común, tratando de tergiversar la verdad de Cristo. Yo recuerdo en mis tiempos que mis maestras me alaban el oído, o sea, en Dominicana, en los países de nosotros, los maestros en los tiempos aquellos estaban permitidos corregir a los hijos. Mi abuela me contaba que uno de mis primos se portaba mal en la escuela y ella fue a la escuela y le dijo al maestro: cuando se porte mal, pégale, tiene permiso para que lo suene. Yo digo eso aquí ahora, estoy buscándome el riesgo de que me cierren la iglesia. Pero yo no estoy hablando de pegarle a los muchachos, porque ya mamá me dijo que ese no es el camino. Ella me dijo: mijo, ese no es el camino. A los niños se le habla y se le instruye. Pero ella me dijo que cuando ella fue a la escuela y habló con el maestro, el hermano de Eri precisamente, Danielito, que de repente el niño empezó a portarse mal y hasta sacar buenos grados. Le fue bien, es un hombre de bien hoy en día. Pero todo porque alguien decidió ser influencia número uno en su casa y extender esa influencia más allá de las cuatro paredes del hogar. ¿Estamos aquí, iglesia? Y ciertamente hay expectativas para ustedes, mujeres. Y encima de esas expectativas están también las batallas que cada uno de ustedes libran. Esas batallas, por ejemplo, no sé, las batallas que si el esposo pues le dijo algo que no le gustó, que si le dijo que estaban bonitas, esas batallas que de repente se levantan, que no bajaste la tapa del inodoro y no recoge la ropa, no la tires ahí. Esas batallas esa cotidianidad de la vida. Se están riendo las mujeres. Aquí hay unas cuantas que ya yo sé quiénes son los que dejan la tapa arriba y la ropa regada. Iglesia, la Biblia en Ruth y en Samuel nos muestra dos mujeres que lamentablemente estuvieron en un momento muy difícil de sus vidas. Ruth, vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Mientras los buscan, como les mencionaba, la maternidad, iglesia, no es un camino destinado a ser recorrido solo. Nosotros como iglesia, esposos, hijos, hermanos, amigos, estamos llamados, tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestras madres y a nuestras mujeres, motivando, animando y ofreciendo ayuda según sea necesario. Busca Ruth capítulo 1, en un momento lo leemos. Tenemos también que reconocer, iglesia, que aunque nos encanta celebrar el Día de las Madres, para algunas personas puede ser un momento difícil. Pueda que haya madres que lamentablemente hayan perdido hijos, o pueda que hayan hijos que hayan perdido madres. Madres tal vez tratando de concebir, mujeres todavía orando para que, como les mencioné anteriormente, Dios les bendiga con un buen hombre y puedan comenzar un buen hogar. Algunos pueden que estén afligidas por la pérdida. Algunos pueda que se sientan como si estuvieran fallando como madres. Y por eso quiero usar el ejemplo de estas dos mujeres. Primeramente vamos a Ruth capítulo 1, del 1 al 14. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, era Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión.
efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del hogar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aleluya. Iglesia, en el libro de Ruth encontramos una familia, una nación en crisis. No solo había hambre que afectaba a toda la región y al pueblo, sino que también el pueblo se había olvidado de Dios y de sus obras. Y precisamente el libro de Ruth trata o relata la historia de cómo Dios restaura a aquellos que buscan esperanza en Él, como mencionamos la semana pasada. El libro se trata sobre la fidelidad de Dios al pacto que Él hizo con su pueblo, y contribuye a la historia general del pacto que unifica toda la Biblia. Y este libro tiene varias figuras importantes. Y en el día de hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en Noemí. Noemí, no sabemos mucho de la familia de ella antes de mudarse a Moab, pero es seguro asumir que ella tomó una decisión por el favor de su familia, para cuidar a su familia. Cuando se fue con su esposo a buscar comida, no solo dejó su comunidad natal, iglesia, sino también que dejó su gente. Y encima de eso, en un lapso de 10 años, perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Y el capítulo 1 nos muestra la historia de esta mujer con sus nueras pasando trabajo. También vemos la historia de Ana. No lo voy a leer, pero en Primera de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 8, vemos a Ana, una mujer sufrida, una mujer anhelando convertirse en madre, una mujer que de manera constante se le recordaba que no estaba a la altura de la expectativa que tenía la sociedad en ese momento. Y la expectativa que la sociedad tenía era que la mujer tenía que parir. Y encima de eso, que tenía que parir varón. Figúrese usted. Y ella estaba obviamente afectada por esta expectativa que no podía cumplir según ella. Según 1 Samuel 1:6, Ana experimentó burla por su condición. Ana se sintió culpable de su condición, 1 Samuel 1:8. Y en lugar de encontrar ayuda en la casa del Señor, fue acusada de vivir una vida de pecado. 1 Samuel 1:12 al 14. Iglesia, y estas historias que les he resumido, se las menciono no solamente para aprender de los errores y evitar ciertas situaciones,
sino más bien para que nos demos cuenta de que sin importar la condición en la que te encuentres como madre, sin importar lo agotada que estés, sin importar las luchas que estés batallando, que solo tú sabes, solo tú conoces, sin importar lo desesperada que estás, Dios muestra cuidado por estas mujeres y también está atento y pendiente a ti. Cuando usted lee estas historias, se da cuenta de que Dios estuvo presente en cada capítulo de las historias de estas mujeres. Dios estuvo presente con Noemí cuando perdió a su esposo. Estuvo presente cuando perdió a sus hijos. Sin embargo, yo sé que Noemí se mantuvo fiel porque una de sus nueras decide ir con ella y le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo pienso que Ruth dijo esto por dos razones. La primera, Ruth había visto la fidelidad de Dios sobre la vida de Noemí, porque Dios es siempre fiel. En medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de lo que estés atravesando, Dios es fiel. Amén, iglesia. Dios es fiel siempre. Pero creo que también Ruth vio la devoción de Noemí hacia Jehová, que en medio de todo lo que ella atravesó, Noemí, sabiendo y viendo en primera fila todo lo que viendo en primera fila todo lo que Noemí atravesó, decide y dice: tu Dios sea mi Dios. El poder de la influencia de las madres, iglesia. El poder de la influencia que tiene una madre, que independientemente de que esta mujer había sido marcada, pierde a su esposo. En ese tiempo perder al esposo era una sentencia de muerte. En ese tiempo perder hijos era una confirmación de la sentencia de muerte. Pierdes a tu esposo, pierdes tu sustento. Pierdes a tus hijos, pierdes tu sustento también. Sin embargo, esta mujer decide y proclama: tu Dios será mi Dios, y donde tú estés, allí yo voy. Y antes de que, cuando nos mudamos al capítulo 4 de Ruth, vemos el final feliz y todo eso. Pero antes hubo una situación que no pintaba color de rosa. Y esta mujer decide ir con su nuera independientemente de qué estaba pasando en ese momento. Madres, el poder de la influencia que usted tiene sobre su hijo es mucho mayor del que usted cree. Mucho más mayor del que usted cree. Y mi oración es, y mi deseo es, que en medio de las adversidades, que en medio de las tribulaciones y de las situaciones, tu fe permanezca firme. Tu fe permanezca donde debe estar. Tu fe no mengue. En el caso de Ana, en los tiempos bíblicos, cuando una mujer no concebía, la asunción natural era que estaba en pecado y que Dios había cerrado su matriz porque estaba en pecado. Eso era lo que se asumía. Y a veces nosotros creemos que la gente atraviesa situaciones difíciles porque están en pecado, porque están fallando, están faltando. No necesariamente. Pero independientemente de que Ana obviamente entendía que su cultura la había marcado, la fe de ella hacia Dios no flaqueó. Y en medio de su dolor, en medio de su situación, su fe se mantuvo firme. Iglesia, ustedes están entendiendo el mensaje. En medio de todo lo que esta mujer estaba experimentando, no solamente era estéril, sino que era considerada pecadora, recibía burla. En medio de todo lo que atravesaba, su fe no flaqueó y permaneció firme donde tenía que estar, sobre la roca. Cuando Ana da a luz a Samuel,
y lleva a Samuel, como prometió, al templo a los 3 años, ya ese niño había experimentado o había sido influenciado por la fe de su madre. Madres, escuchen bien. No importa qué tan joven esté el hijo, no importa que esté en el vientre. Escucha, mujeres que están embarazadas acá, gloria a Dios. Iglesia, sinceramente, madres, escúchenme. El poder de la influencia que usted tiene marca a sus hijos desde el momento en que son concebidos. Entienda bien, cuando Samuel fue dejado en el templo, ya él entendía y había sido influenciado por la fe de su madre. Compartía la pasión por el Señor que había recibido de su madre. Ustedes son la influencia número 1 en la vida de sus hijos, iglesia. Mujeres, ustedes son la influencia número 1 sobre la vida de sus hijos. Madres, tus hijos cargarán todas tus pasiones espirituales. Madres, lo que tú haces con moderación, tus hijos lo harán en exceso. Madres, tus hijos cargarán tus pasiones espirituales. Tus hijos recibirán de tu carácter, recibirán de tu manera de ser, y tus hijos van a hacer lo que tú haces. No siempre harán lo que tú dices. Ni un amén, madres. Hijos, ni un amén. ¿Cuántos de ustedes no se metieron en problemas por no escuchar a la madre? La madre mía se ablandó ahora después que es abuela, pero esa mujer era implacable. Déjame callarme para no buscarme problemas. Pero verdaderamente, madres, tus hijos repetirán los comportamientos que aprenden en tu casa, que aprenden en su casa. Y lo que haces de manera moderada, tus hijos lo harán en exceso. Iglesia, en su carta a los Efesios, Pablo nos llama a nosotros los esposos a hacer como prioridad el mostrar amor a nuestras esposas. ¿Y cómo se muestra el amor hacia las esposas? Buscando áreas donde nuestras esposas estén luchando y buscando maneras de apoyarla. ¿Cómo yo muestro amor a mi esposa? Orando con mi esposa. Recordando, esto yo creo que es lo más importante que muchos pasamos por alto. Recordando que Dios la ama tanto a tu esposa, que te manda a ti, hombre, nos manda a nosotros a sacrificarnos como Cristo se sacrificó por la iglesia. Figúrese. Dios está viendo la relación y responsabilidad de nosotros esposos con nuestras mujeres. Lo compara con el sacrificio y la relación que Cristo tiene con la iglesia. ¿Ustedes no me creen? Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y otra versión dice, maridos, Reina Valera del 1960 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo le pregunto a los esposos que estamos acá, me pregunto yo también, claro. ¿Usted entiende lo que significa entregarse por su esposa, así como Cristo se entregó por la iglesia? ¿Usted lo entiende? Mi hermano, qué bendita responsabilidad.
Ese es el gancho más grande que le han puesto a los hombres. En mi opinión, mi humilde opinión. Porque lo que Dios me está diciendo a mí, que lo que yo espero que Cristo haga por mí, lo haga yo igual por mi esposa. Lo que Dios me está diciendo, que así como Cristo se entregó por mí, murió por mí, por mis pecados, y de manera constante me está perdonando, así mismo tengo yo que hacer con mi esposa. Ni un amén, varón. Yo le dije a ustedes que es un gancho. Así ama Dios a las mujeres, a las esposas, que pone esta tremenda responsabilidad en los hombros de nosotros los hombres. Pero también pone la responsabilidad sobre los hijos e hijas. Recordemos que Jesús fue superior a José y a María. Sin embargo, Lucas 2, 48, 51 me dice que Jesús obedeció a sus padres en todo y se sometió a sus padres en todo. La Biblia es bien específica cuando nos manda a honrar a nuestros padres. De los 10 mandamientos, el primer mandamiento que tiene que ver con mi relación con mi prójimo es directamente: honra a tu padre y a tu madre. No es una sugerencia, iglesia. Es un mandato divino. Incluso dice Efesios 6, 1, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ni un amén. Usted sabe, y yo sé, que hay personas que tuvieron padres difíciles y con razón, y con muy buena razón, tal vez no haya una relación entre padre e hijos. Pero Dios nos llama a honrar a nuestros padres, no a deshonrarlos. Escuche bien. Usted sabía que su deshonra habla más de ti, acerca de tu carácter, que a las personas que estás deshonrando. La deshonra habla más del que deshonra que el deshonrado. Y hay ejemplos bíblicos de personas que faltaron. Sin embargo, el que recibió el castigo fue el que deshonró al que faltó. Dios se toma la honra demasiado serio, al punto que nos dice: si quieres que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá, independientemente de. Cuando Cam deshonró a Noé construyó una viña y se emborrachó, y su hijo Cam, dice la Biblia, se burló, deshonró a su padre. Aunque Noé no actuó de manera correcta, el que recibió el castigo fue Cam por deshonrar a su papá. Figúrese usted qué serio es esto. Dios toma la honra muy en serio. Moisés le dice a los israelitas: no se casen con mujeres que no sean israelitas. Y Moisés viene y se casa con una mujer que no es israelita. Y su hermana lo confronta y le dice: hipócrita, entonces la regla era para nosotros y no para ti. Y sus hermanos dicen: y Dios nada más habla a través de ti, porque Moisés estaba en falta. Usted sabe qué pasó. El Señor no tomó a la ligera el pecado de la deshonra y le dio lepra a María. Iglesia, hijos, Dios se toma en serio la honra, muy en serio,
porque nada tiene que ver, escuche bien, nada tiene que ver con el recipiente al que estamos honrando. Usted pueda que esté o no esté de acuerdo con su madre, igual Dios le llama a honrar. Usted sabe cómo usted honra, no hablando mal. Usted sabe cómo usted honra, escuchando a aquellos que tienen esa relación con sus padres. Usted sabe cómo usted honra a su madre, obedeciendo. Usted sabe cómo honra a su madre, siendo cariñoso con su mamá. Hay tantas maneras de honrar a nuestros padres, iglesia, que no necesariamente tiene que ver con estar de acuerdo, porque nuestros padres no son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Y ahora que yo estoy en la posición de padre, entiendo muchas cosas. Porque antes era fácil cuestionar, hasta que te toca a ti estar en la posición del que cuestionas. Y te das cuenta y verdaderamente aprendes a que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Jehová los reprenda. Y Dios nos llama a honrar, iglesia, honrar. Aunque no estés de acuerdo, honra. Porque al final del día, lo que Dios te está pidiendo es por tu propio bien. Cuando Dios te dice que honre a tus padres, que honre a tu madre, lo está haciendo por tu bien. Porque Dios quiere que te vaya bien y que tus días sean extendidos aquí en la tierra. Les recuerdo, iglesia, la deshonra o la honra nada tiene que ver con la persona que honramos. Tiene más que ver con el que la da y su carácter. Yo creo que aquí todos hemos estado de acuerdo con nuestros padres en algún momento. En algún momento ha habido una situación, no sé, que haya causado, inconvenientes. Sin embargo, Dios nos llama a honrar en todo momento, iglesia. En todo momento. Lamentablemente, la falta de honra es lo que tiene a esta generación como está. Escuche bien. Dios, cuando yo hablo de honra, no estoy diciendo que aprobemos. Si nuestros padres están en error, están en error. No estoy hablando de aprobar comportamientos, porque Dios verdaderamente no aprobó el que Noé se emborrachara, ni la decisión de Moisés. Pero Dios es el que se encarga. A veces creemos que deshonrando o actuando de cierta manera hacia con nuestros padres para que aprendan la lección, a veces creemos que eso arregla. Eso no arregla, eso lo que hace es herir. Y Dios nos ha llamado a ser entes de paz, gente que predican la paz y hablan la paz. Y yo les confieso que no sé cuál sea la relación que tengas con tus padres, y créeme que no me estoy inmiscuyendo, porque solamente tú sabes lo que pasaste con tus padres en caso de que la relación esté rota. Lo que te estoy diciendo, que por tu bien, por el bien tuyo, no por el bien de tu mamá, no por el bien de tu papá, por el bien tuyo, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Hónralos. La honra es para nuestro beneficio, iglesia. Para nuestro beneficio. No es nuestro lugar el tratar de arreglar a alguien. La deshonra nunca ha arreglado absolutamente nada. La deshonra nunca ha arreglado a nadie. Al contrario, hiere al deshonrado. Y en este día de hoy, iglesia, los voy a dejar con dos cosas. La primera, madres, ustedes son la influencia número 1 de sus hijos. No es la sociedad, no es Bad Bunny, Jehová reprenda al diablo. No, es usted. Usted es la influencia número 1 de su hijo, no es el amiguito.
Aquel amiguito que usted no quiere con el que su hijo hable, no es él. Es usted. La influencia número 1. Hijos, si se van a llevar algo de este mensaje, honren a sus padres. Honren. Honrar no significa estar de acuerdo. Honrar no es estar de acuerdo. Porque tal vez, pues, tu padre no tenga las creencias que tienes. Tal vez tu padre no crea en Cristo. Pero créeme que nada tiene que ver con estar de acuerdo. La honra se trata de respetar. La honra se trata de obedecer, de escuchar. La honra se trata de recordar que estamos aquí porque alguien decidió que naciéramos iglesia. ¿Usted me entiende? Maridos, díganme amén, maridos. No a los maridos solamente, maridos, díganme amén. Ay, Señor Jesucristo. Mi hermano, ese Efesios 5:25, yo lo llamo es el gancho que Dios le puso a los hombres. Y dice Pedro, escuche bien, honre a su esposa para que sus oraciones no se queden en el techo, para que suban al trono de la gracia. Y usted puede creer que hoy en día hay gente sin sentido común que no conocen la Biblia, que dicen que la Biblia es anti la mujer. Cuando la Biblia me dice a mí que si yo estoy mal con mi esposa, mis oraciones no suben al cielo. Cuando la Biblia me dice que mi esposa es coheredera, tiene los mismos derechos que yo tengo con Cristo. Cuando la Biblia me manda a sacrificarme como Cristo se sacrificó por su iglesia. Qué responsabilidad. Pero yo creo que Dios nos la dio porque entiende que nosotros podemos llevarla a cabo. Amén. Pónganse de pie, iglesia.